Bueno, ¿están viendo bien la presentación? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, ustedes saben que tanto la asignatura como el curso se llaman sensores remotos. Ahora vamos a ver por qué. Bien, entonces, dando inicio, decía, vamos a ver una parte introductoria. Aquí tenemos el concepto de percepción remota o teledetección. Digamos, el término teledetección es más y el que usamos en general. Y allí tiene una pequeña definición, un proceso cualitativo o cuantitativo, en que el aparato de medida en realidad es un dispositivo, o más precisamente el aparato quiere decir que de todo el dispositivo, de todo el instrumento, el aparato, hay una parte que es la que detecta un flujo de energía y con el objeto de poder estudiar, de evaluar los objetos a través de este proceso de percepción remota. Y para que esto sea posible es que el objeto que está siendo registrado debe irradiar algún tipo de energía, y tengamos en cuenta que desde el punto de vista físico, todo lo mayor al cero absoluto, o sea, menos 276 grados Kelvin, emiten algún tipo de energía electromagnética. Vamos a ver qué es electromagnética. La energía electromagnética que se y, por supuesto, debido a la acción atómica y molecular del objeto. En realidad, podríamos decir que lo que registra en la parte sensora del instrumento de la energía proveniente de un objeto, ya sea emitida o reflejada. Entonces, un sensor remoto puede ser considerado un instrumento de un dispositivo que es capaz de registrar alguna característica de objetos ubicados a distancia. De allí el concepto de remoto, para permitir su evaluación. Yo voy a ser un poco más claro al respecto. Dice, capaz de registrar alguna característica de objetos ubicados a distancia. Yo les aclaro que lo que registra el sensor es una cantidad de energía. Y luego esta es, digamos, se genera valga la redundancia, por lo general, una imagen y en ella podemos ver, digamos, la respuesta espectral, ya vamos a hablar de cada uno de estos conceptos, de la emisión o reflexión de la energía que incide o que emite un objeto y que es registrada por el sensor. Y ahí tenemos ejemplos de sensores remotos, si bien algunos de ellos no son dispositivos, sino que son parte del cuerpo humano, por ejemplo, la vista, el oído y el olfato. Ya después vienen, sí, los instrumentos que conocemos, las cámaras convencionales, las que llamamos analógicas, que usan película, o sea, las que se usaban anteriormente, hoy siguen existiendo, pero ha sido reemplazada por las digitales. Bueno, en el caso de un celular tienen cámaras digitales, ustedes están acostumbrados a usar. También los detectores infrarrojos o los barredores multiespectrales y el radar. Los barredores multiespectrales y el radar están montados, ¿no?, sobre plataformas espaciales, me refiero a satélites. Ya vamos a ir hablando de todos estos conceptos. Por favor, vuelvo a insistir, me interrumpen cuando queden conveniente. Esos son sensores remotos, que son dispositivos, esa energía que hacía referencia y poder evaluar
las características de un objeto, no requieren estar en contacto con él. O sea, no es directo, sino indirecto. Es a través de un medio, en este caso puede ser la atmósfera o el vacío, porque, como decía anteriormente, la energía electromagnética se desplaza en el vacío. Por su parte, hay otros instrumentos como los voltímetros, dinamómetros, el termómetro, un ejemplo muy particular, o sea, muy conocido me refiero, requieren estar en contacto directo con el objeto para medir algún tipo de energía o evaluar el objeto. Entonces, hagamos bien la diferenciación entre un sensor directo y un sensor remoto. El sensor directo es el que requiere que esté en contacto con el objeto, mientras que el sensor remoto lo hace sin estar en contacto. Y es lo que, digamos, estos sensores son el motivo de estudio de esta disciplina y de la asignatura. Aprovecho para hacer un comentario y de paso preguntarles. Hoy, bueno, hace ya muchos años que se desarrollan los eh, navegadores satelitales. Comúnmente uno dice GPS, haciendo referencia al sistema norteamericano, pero existen ya desde hace tiempo otros sistemas de otros países, como el Galileo de la Comunidad Económica Europea, o el GLONASS de Rusia, el PZO de Japón, y así hay varios sistemas. Pero normalmente uno ya lo asocia con el más conocido, que es el sistema de posicionamiento global de Estados Unidos, el conocido GPS. Y la pregunta es, ustedes saben que con estos dispositivos, inclusive también en los celulares, disponen de aplicaciones y de, digamos, los elementos necesarios para recibir señales de las constelaciones artificiales de los sistemas de navegación satelital. Y esto nos permite obtener posiciones sobre la superficie terrestre. Por supuesto, seguir una ruta, trazar una ruta o registrar, digamos, nuestras posiciones, lo que se llaman track en general. La pregunta es si usted considera que un sistema de posicionamiento global es un sensor remoto. Escucho a ver si tienen alguna opinión, si no yo les comento con más detalle. ¿Qué opinan? Sabemos que un sensor remoto registra alguna característica de un objeto ubicado a distancia. En el caso de los navegadores satelitales, hay una señal por telemetría, eso vamos a verlo en sistemas de información geográfica, que permite que nos podamos posicionar sobre la superficie terrestre. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Aquí no hay ninguna evaluación, no tengan inconveniente ni vergüenza, aquí no pasa nada, uno se puede equivocar porque no conoce y ese es digamos, el objetivo de esta asignatura y tantas otras, de ponerlos al día respecto de alguna tecnología. Bueno, nosotros vemos el tema de navegadores satelitales en otra asignatura que se llama Sistemas de Información Geográfica y Ordenación Territorial. ¿Por qué lo vemos en esa asignatura y no en sensores remotos? Y simplemente porque un navegador satelital no es un sensor remoto. Y paso a detallarles por qué. Primero, dijimos que un sensor remoto registra energía o alguna característica
de un objeto a distancia. No requiere estar en contacto con el objeto, que son los sensores directos. Para el caso de un navegador satelital, lo que ustedes hacen es registrar una posición. Primero, no registran ninguna característica de objeto alguno, sino solo su posición, o sea, un trío normalmente de coordenadas. Esto es X y Z, o sea, en el espacio y en altura. Por lo tanto, si bien el dispositivo está registrando una señal de artificiales que están orbitando sobre la superficie terrestre, lo que primero es, si bien lo hace de manera remota, porque recibe las señales de radio de los satélites artificiales, pero en realidad esto es solo los efectos de determinar la posición sobre la superficie terrestre. Y además, si ustedes quieren saber la posición de un objeto, deben posicionar el dispositivo, el navegador, sobre el objeto. Y como podrán ver, en ese caso, por un lado, no registra ninguna característica del objeto en sí, solo sus coordenadas, y por otra parte, para medir la posición, debe estar en contacto con el objeto. Entonces, no es un sensor remoto, sí una herramienta muy importante para los estudios, en el caso nuestro, de los recursos naturales. No sé si quedó claro, si hay alguna duda al respecto. Quedó claro, profe. Bien, gracias. Profe. Y gracias por contestar. Sí, diga. Entonces, el GPS solamente registraría una posición y una característica no, digamos. No, del objeto, o sea, si vos vas con un navegador o con tu celular y querés registrar la posición de un objeto o medir distancia, lo que sea, el dispositivo lo que te permite es darte la ubicación, pero no puede registrar ninguna otra característica del objeto. Bien. ¿Se entiende? Bien. O sea, Sí. yo podría medir, sí, con un navegador de doble frecuencia, ya vamos a ver en su momento, por ejemplo, las dimensiones de un objeto, inclusive las 3 dimensiones de un objeto. Pero esta es una característica, obviamente, que la puedo medir con una métrica, por decir algo, pero no así ninguna otra característica física del objeto. O sea, no puedo evaluar un objeto porque, primero, salvo que directamente, si me traen la posición, me dicen, mira, esta es la ubicación de una entrada a la finca, por decir algo. Yo no tengo idea de cómo es, solamente tengo los datos de la posición del dispositivo, pero no tengo idea de qué características tiene. Si es de metal, si es de madera, si es de un camino de acceso, lo que sea, eso no lo puedo ver, salvo que tenga una imagen fotográfica, por ejemplo, el lugar georreferenciada y además tenga las coordenadas y puedo decir, es tal cosa. Si me traen simplemente, me dicen, mira, esta es la posición de un objeto y no me dicen de qué, yo no tengo idea qué características tiene, qué es el objeto. No lo puedo evaluar. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien, acá hay una serie de datos históricos. No es para que se acuerden la fecha, simplemente para que tengan una idea de cómo fue el desarrollo de estos dispositivos, cómo fue evolucionando, digamos, la tecnología. Aparece la fotografía de Nibs y Daguerre en el año 1826, y ya los forestales, fíjense la importancia que vieron ya los técnicos forestales para
realizar levantamientos terrestres. Obviamente en ese momento aún no había desarrollado, digamos, se había desarrollado con cierta fortaleza la aviación y por tanto se hacían levantamientos, es posible hacer fotogrametría, o sea, medición a partir de fotografías aéreas o de fotografías terrestres. De hecho, se usa para medir distancias, por ejemplo, la fotogrametría. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Pero lo importante es que ya vieron la posibilidad de registrar, por ejemplo, masas forestales y evaluarlas posteriormente en gabinete. Luego, en Francia, entre el 51 y el 59, en la misma década, aparece un instrumento para el levantamiento fotogramétrico y un modo de rectificación. Vamos a ver que cuando yo tengo una fotografía, puede ser analógico o digital, y se introduce una serie de errores con cualquier sistema. Pero lo importante es que este señor Lasso permite ya hacer alguna rectificación de la fotografía que tomó desde un globo aerostático, a pequeña altura, digamos, por supuesto, sobre la superficie. Ya una fotografía en 1860 a 600 metros de altura, fíjense, ya es una altura importante, también desde un globo aerostático, y ahí pueden ver a la derecha la imagen de la fotografía obtenida de Boston, que en ese momento se registraba sobre una placa metálica. Después aparecen las películas fotográficas y demás. Pero es la más antigua que aún se conserva. Después ya, en 1880, los austríacos y alemanes empezaron a utilizar fotografías tomadas desde encima de montaña, o sea, se triangulaba, por decir, viendo qué es esto, si yo puedo tomar pares estereoscópicos o ver en 3 dimensiones. Si tomo desde la cima de la montaña, la ventaja es que tengo una visión. A ver, perdón, hay alguien que levantó la mano, me dice Celeste Espontón, sí. Sí, Celeste. Escucho, Celeste, no sé qué. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, se lo Sí, escucha bien. profe. Bien. No, porque tengo acá una mano levantada y no sabía qué era. Bueno, continuamos. Cualquier cosa, a ver, hay un chat, permítanme un segundo. Intentar que las clases sean lo más interactivas posible. Bueno, no, sí, profe, nada más. Bueno, ustedes saben que con los conflictos, con la guerra, con los conflictos militares, incrementa, digamos, el conocimiento teórico y práctico del uso de algunas herramientas. Este es el caso para la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, ya en 1900. Se produce el desarrollo de la aviación y aparecen las fotografías aéreas en fajas. O sea, se sacan fotografías sobre una misma línea de vuelo y es posible la observación en 3 dimensiones. Por supuesto, en la materia lo van a hacer ustedes en la práctica. Y con esto, obviamente, se usaba para espionaje y también se desarrolla, digamos, al pasar a la Primera Guerra Mundial, el uso de los forestales, en este caso en Canadá, que tienen grandes extensiones boscosas. Registrar desde el aire con aviones
las grandes masas forestales, porque había una creciente demanda de cartografía e información, por supuesto, para el aprovechamiento de estos recursos en Canadá. En 1930 se registra la primera fotografía desde el espacio. Se habla del espacio porque ya estamos a 22 kilómetros de altura. Entonces considerada una fotografía espacial. Y fue tomada con una cámara adosada también a un globo aerostático, que se llamó. Y lo importante es que ya el registro, ahí pueden ver a la derecha la imagen obtenida. La verdad que la calidad es muy buena para la época. Y que se tomó kilómetros. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, ya aparecen un desarrollo tecnológico importante, pero en el mejoramiento sobre todo de la parte óptica de las cámaras y las películas color y falso color, que se llaman, con una fidelidad mucho mayor que las que existían hasta el momento. O sea, aparecen las películas, tanto la que llamamos RGB, o sea, Red, Green, Blue, o sea, la película color verdadero, o incluyendo un canal infrarrojo, vamos a ver ahora el espectro electromagnético, que permite obtener lo que se llama falso color, tanto en zonas del visible como del infrarrojo. Y, por supuesto, mayores estabilidades en los materiales. Estamos hablando de la película fotográfica de acetato. Había también placas de vidrio. Pero, además, formatos más grandes para que se requiera menor cantidad de fotografías para cubrir un sector determinado, un área determinada. También aparece con fines bélicos, pero que hoy está muy usado, el famoso radar, que significa Radio Detection and Ranging, en inglés sería detección de señales de radio. Actualmente los radares trabajan con microondas, vamos a ver la diferencia. Y tienen la gran ventaja, estos son, vamos a ver también, sensores activos, o sea, que emite su propia energía. Y por tanto, se puede manejar la longitud de la onda para que penetre, por ejemplo, la zona. La fotografía convencional o la fotografía blanco y negro, que se llama pancromática, vamos a verlo, o la fotografía color, o la fotografía inclusive infrarroja, tienen el inconveniente de que la dispersión que provoca la atmósfera por la carga de gotas de agua, o sea, la nubosidad, no permite el registro de imágenes de la superficie. Pero el radar sí atraviesa la nube y, o sea, la señal que emite el sensor y que luego es registrada como eco, como rebote, digamos, es posible registrar imágenes aún en condiciones meteorológicas adversas. En el caso de lo que estamos viendo, son radares para ubicar, por ejemplo, submarinos o naves de guerra navales o inclusive aviones. Pero a partir de ese desarrollo es que grandes superficies de Latinoamérica, que inclusive hay una zona llamada la pluviselva, permanentemente está lloviendo, está cubierto por nubes, es posible registrar en esto con sensores remotos, en este caso un radar, las superficies boscosas, porque, como les decía, el radar tiene una longitud de onda que puede atravesar las nubes, y, por tanto, obtener imágenes que de otra forma no sería posible.
Bien. Y después, por supuesto, el desarrollo tecnológico que no cesa, vinculado con la teledetección espacial a partir de imágenes obtenidas de la superficie terrestre, los famosos satélites de observación de la Tierra, digamos, con sensores en general, se llaman barredores multiespectrales o inclusive el radar. Hace 2 días recibimos la noticia de que ya el Instituto Geográfico Nacional ha publicado unos mosaicos de todo el territorio nacional de imágenes obtenidas con el satélite argentino. Habrán escuchado hablar del SAOCOM 1A. Bueno, está el 1A y luego el 1B. Pero hoy tenemos disponibles imágenes de todo el territorio argentino con una resolución de 30 metros. Ya vamos a hablar de eso, de resolución y demás. Y ustedes pueden descargar, por ejemplo, el mosaico de la provincia, del sector, y obtenido con un radar de apertura sintética que porta el satélite SAOCOM 1. Es un privilegio, realmente un orgullo, que Argentina sea parte del programa espacial mundial. Estamos en primer nivel de la tecnología. Y bueno, aparte de los satélites argentinos como el SAOCOM y otros que portan radares, están los que utilizan, les decía, barredores multiespectrales. El primero que aparece en la década del 70, en el 72, son los famosos Earth-Landsat. Es el satélite tecnológico de la Tierra y Landsat es el satélite terrestre, digamos. El concepto es satélites de observación de la Tierra. Estos son norteamericanos, el programa norteamericano, y es posible obtener entonces con una determinada resolución, ya vamos a ver, resolución espacial espectral, de eso vamos a hablar largo y tendido, y obtener imágenes de la superficie terrestre cada determinado tiempo. Esto es importantísimo porque permite evaluación de, por ejemplo, cambios en el uso del suelo, las características de la cobertura del suelo y su utilización, por ejemplo, en estudios de impacto ambiental o de ordenación territorial. Entonces, ahí tienen algunos ejemplos del SAC-C, un satélite argentino, ya lo está operando. Ahí tienen el Landsat 8, que es norteamericano, que está en uso. Spot 5 ya dio paso al Spot 6 y 7. Ahí tenemos también la nave Terra, el CIBERS, que es un satélite chino-brasilero, el IRSP-6 ResurseSat es de origen indio, y el ICONOS es digamos, de capitales privados. Cada uno con sus características, pero todos esos que ven allí tienen barredores llamados barredores multiespectrales, porque registran en diferentes porciones del espectro electromagnético que vamos a ver enseguida. Bien, lo que no quiero es pasarme con la hora. Ya estoy recontrapasado, son las 10:39. No, estamos bien, perdón. Bueno, seguimos. Fuentes de energía electromagnética. En realidad debiera mencionar qué es la energía electromagnética, pero ya vamos a hablar con más detalle. Tengamos en cuenta que la energía electromagnética es la que se desplaza a la velocidad llamada de la luz, los 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, y que lo hace tanto en el vacío como en otro medio, o en un medio mejor. Entonces, fíjense la velocidad que se desplaza,
y la característica electromagnética porque tiene los campos eléctrico y magnético opuestos, y tiene una forma de transmitirse que es a través de una onda sinusoidal. Y sabemos que la energía, que la luz, tiene dos teorías respecto de su desplazamiento y su interacción con la materia, que es, por un lado, que mencionaba de la electromagnética, o sea, de una onda electromagnética, y por otro lado, a través de cuanto o quantum, que son partículas cargadas eléctricamente. Bueno, lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante. Pero lo importante es que las fuentes de energía electromagnética tenemos las artificiales, como el caso del radar que yo mencionaba hace un rato, o sea que se llaman activos estos sensores, porque emiten su propia energía, no necesitan de una fuente externa para registrar las características del objeto. Entonces, tengamos en cuenta nuevamente que tenemos, además, sensores directos e indirectos, el sensor remoto y el sensor directo. Tenemos también los sensores pasivos y los sensores activos. En el caso de los pasivos, requieren de una fuente de energía proveniente distinta, digamos, de la emitida por el sensor. Y en el caso de los activos, que emiten su propia energía. Poder hacer una diferenciación, la fuente natural es el sol, de la energía electromagnética en general para muchísimas aplicaciones, y en el caso de las artificiales, por ejemplo, tenemos el caso del radar. Otro tipo de energía, el LIDAR, por ejemplo, que emite su propia señal, o el sonar, que emite un eco, pero ya después hablamos de la diferencia entre energía electromagnética y, por ejemplo, el sonido. Bueno, la fuente principal, la fuente natural principal es el sol, por supuesto, y emite en un rango, vamos a ver ahora enseguida, de energía electromagnética, dado que las temperaturas estimadas en varias decenas de millones de grados y son generadas a partir de las reacciones nucleares complejas que generan este tipo de energía. Y primero vamos a ver las características de esa energía que emite el Sol. Sabemos que al ser una cuasi esfera, el Sol emite una estrella, digamos, emite en todas las direcciones. Solo una pequeña fracción de esa energía emitida por el Sol va a llegar, por supuesto, a la Tierra. Y la emisión principal de la capa externa o fotósfera del Sol es muy similar a un cuerpo negro, se llama teórico, que se encuentra a 5.900 grados Kelvin. Esto es más o menos 5.627 grados centígrados. Y el espectro generado a partir de esa emisión va entre los 0,3 a 3 micrones dentro del espectro electromagnético. Si estamos hablando de ultravioleta, vamos a ver el espectro, hasta el rojo y el infrarrojo cercano. O sea que estamos en 0,3 a 3 micrones. Recordarán que las unidades del sistema internacional, entre las unidades del sistema internacional de medidas está el micrón, que es un derivado del metro. El milímetro es 10 a la menos 3 metros, el micrón es 10 a la menos 6 metros, el milimicrón o nanómetro 10 a la menos 9,
y el Armstrong, que ya no se usa, es 10 a la menos 10. Y luego está el picómetro, que es 10 a la menos 12 metros. Fíjense la dimensión tan pequeña, y esto es gracias a la tecnología que es posible detectar con algunos instrumentos dimensiones tan pequeñas. Bien, ahí tenemos entonces de 0,3, que es el límite inferior de ultravioleta, al infrarrojo medio, que es en el orden de 3 micrones. Si yo lo expreso a eso en milimicrones, sería de 300, pasamos de 0,3 a 3 micrones y luego a 300 micrones, milimicrones, perdón, o nanómetros. Ahí tenemos la referencia del cero absoluto de grados Kelvin, de menos 273 con 15 grados centígrados. Y la energía que llega a la superficie va a depender de varios factores. Primero, obviamente, la hora del día, la posición del Sol. Esto tiene que ver con la altura a la que se encuentra el Sol respecto del cenit. Al mediodía, recuerden, el Sol está en la vertical. Bueno, con alguna inclinación, dependiendo de qué hemisferio me encuentre y época del año. Por eso ahí aparece la época del año, la latitud. A medida que me alejo del ecuador, obviamente los ángulos del Sol son más recostados. Condiciones meteorológicas, por supuesto. Estamos hablando de vinculado con la época del año. En nuestra región, por ejemplo, tenemos 4 estaciones, y de acuerdo a la estación, la condición de la atmósfera en cada una de las estaciones del año. La difracción producida por las partículas y gases que contiene la atmósfera, también la absorción de gases atmosféricos y la inclinación de la superficie receptora. Esto quiere decir la orientación y pendiente, por ejemplo, de una ladera. Y ahí tenemos la curva de irradiación solar que está en watts por metro cuadrado por Armstrong. Debiéramos actualizar eso a nanómetro o a picómetro, pero bueno, está publicado de esa manera en Armstrong, que sería a la menos 10 metros de longitud de onda. Y la longitud de onda, en ese caso, en micrómetros. Y podemos ver que hay una curva de radiación o irradiación solar exterior a la atmósfera que se llama el tope de la atmósfera. Luego una curva correspondiente a un cuerpo negro teórico, que es una curva suavizada, un cuerpo negro a 5.900 grados Kelvin, y la irradiación solar a nivel del mar. Fíjense cómo cae la curva debido a la interacción de la energía con la atmósfera y los componentes de la atmósfera, principalmente el ozono, el oxígeno y el agua. Esto provocan absorciones, estos gases o el agua provocan absorción en determinadas regiones o porciones de esa curva de irradiación solar. O sea que lo que llega realmente a la superficie terrestre, además de una pequeña porción por la posición de la Tierra respecto del Sol, además de la época del año y todo lo que vimos recién, la condición atmosférica, y por tanto hay una interacción, digamos, entre gases y el agua, por ejemplo, en la absorción de la radiación solar. Bueno, ahí tenemos la teoría ondulatoria a la que hacía ya mención hace un rato, de Huygens y Maxwell, en la que podemos ver los componentes eléctricos y magnéticos de esta
onda que se desplaza en el vacío a una velocidad constante, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, de forma armónica y continua. O sea, son ondas repetitivas e igualmente espaciadas, tengamos en cuenta eso, y de naturaleza intrínsecamente ondulatoria. Y solo la podemos registrar o evaluar a partir de la interacción con la materia, de otra forma no lo podemos. Y, por supuesto, los parámetros de esa onda, que son, obviamente, la velocidad de propagación, la que hicimos referencia hace un rato de la constante de la luz, la velocidad a la que se desplaza la luz. Ya vamos a hacer algunas aclaraciones respecto de la luz. La frecuencia de onda, vinculado obviamente la longitud de la onda y la frecuencia de la onda. Ahí tenemos una gráfica a la derecha que muestra la amplitud máxima, o sea, la altura que tiene la onda, la longitud de la onda que corresponde a un ciclo. Si se fijan, si yo uno esas tres porciones, voy a obtener un círculo. Entonces tendría un cuarto de círculo, medio círculo y un cuarto de círculo, y tengo el círculo completo, o sea, un ciclo. Y la dirección de propagación de la onda. La frecuencia, por supuesto, como es sabido, ustedes ya han visto física, es la velocidad sobre la longitud de la onda. Quiere decir que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un ciclo completo por unidad de tiempo, normalmente el segundo. Y la longitud de onda es la longitud que tiene esa curva entre dos picos o dos valles de la propia onda, ¿no? Pues ya contiguos, por supuesto. Entonces, esa es la longitud de la onda y está vinculado obviamente con la velocidad y el tiempo, ¿no? Dijimos un segundo. Si ustedes se fijan, si ustedes piensan en la ecuación más sencilla de velocidad, que es espacio sobre el tiempo, el espacio sería la longitud de la onda y el tiempo está incluido en la frecuencia, dado que la frecuencia es 1 sobre tiempo, o sea, un ciclo por segundo. Y también podemos decir que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda sobre el tiempo, ¿no? Sería por la frecuencia de lo mismo. Y luego la teoría corpuscular, que permite calcular la cantidad de energía transportada por un fotón, que sería esta unidad discreta con masa igual a 0. Yo dije partícula, pero en realidad estamos hablando de una unidad discreta de energía y que porta una cantidad de energía que está representada por la ecuación vinculada, que vincula en realidad la constante de Planck y la frecuencia. Si ustedes se fijan en la ecuación que sigue más abajo, tenemos que Q es igual a H, o sea, la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de la onda. Y si yo vuelvo hacia atrás, eso es la frecuencia. Pero al estar multiplicado por la constante de Planck, yo obtengo una cantidad de energía. Es posible medir la cantidad de energía. Y esto nos lleva a que a mayor longitud de onda, o sea, cuanto más larga es la onda, más grande, tiene menor energía y menor frecuencia, o sea, son inversas. La longitud de la onda y la frecuencia son inversas. Si tengo yo mayor longitud de onda, tengo menor frecuencia, y si tengo menor longitud de onda, tengo mayor frecuencia. Y las ondas más cortas, o sea, de mayor frecuencia, son más energéticas, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación en el famoso espectro electromagnético. Bien, ahí tienen un esquema del espectro electromagnético que sería toda la energía electromagnética conocida.
y que está arreglada y ordenada en función de la longitud de onda y de la frecuencia que veíamos, que son inversas. Si ven el gráfico de la derecha, abajo tenemos desde los rayos cósmicos, o sea, provenientes desde el cosmos, inclusive de otros sistemas solares, podemos decir, o otras estrellas o de otros planetas, hasta las ondas de audio. En realidad estamos hablando de ondas de radio, que son de kilómetros de longitud. Entonces vamos desde picómetros, dijimos, de a la menos 12 micrones, metros, a 1000 metros y mayores de 1000 metros, o sea, kilómetros de longitud de onda. Y obviamente los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, los ultravioletas, son de menor longitud de onda, mayor frecuencia y por tanto más energético. Siempre les recomiendan las horas para tomar sol y demás, porque la luz ultravioleta que puede atravesar la atmósfera o los diferentes componentes de la atmósfera puede dañar nuestra piel. Y obviamente entonces hay que protegerse, para eso se usan los filtros famosos y demás. Luego viene la luz visible, luego tenemos el infrarrojo que se divide en cercano, medio y lejano, térmico, ya vamos a ir hablando con más detalle al respecto. Y luego vienen las microondas, famosas porque tenemos hornos de microondas en la casa, o la telefonía celular utiliza también las microondas para comunicación, bueno, para todos los sistemas de comunicación, dependiendo de si la banda de radio es de ultra high frequency, o sea, de alta frecuencia o de baja frecuencia, y tenemos la de amplitud modulada y frecuencia modulada que ustedes conocen. Ya vamos a ir hablando con más detalle al respecto. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos la longitud de la onda a la izquierda y la frecuencia en hertz. El hertz es un ciclo por segundo, la unidad hercio. Y luego tenemos la transmisión atmosférica, el fenómeno detectado y el sensor o los sensores que se utilizan en cada una de estas porciones del espectro electromagnético. Primero, el tema de la transmisión atmosférica está vinculado con un concepto que vamos a ver que se llama ventana atmosférica y con las teorías de dispersión de la luz relacionada con justamente la condición de la atmósfera y su interacción con la energía electromagnética. Luego, el fenómeno detectado en la interacción de la energía electromagnética con la materia, que en un caso es de disociación, fíjense la capacidad para disociar a la materia, desplazamientos de electrones o vibraciones, rotaciones moleculares, y finalmente fluctuaciones de los campos eléctricos y magnéticos en función de la energía que provee, digamos, cada una de esas porciones del espectro electromagnético y vinculado, como decíamos, con la longitud y la frecuencia de la onda. Y luego, algunos en general, digamos, el tipo de sensor que se utiliza para las regiones anteriores al visible, tenemos los barredores electro-ópticos, por supuesto, en el caso de rayos X, el dispositivo correspondiente a las radiografías que ustedes conocen. Luego viene la fotografía, los barredores
multiespectrales y la televisión en la zona de la luz visible y de ultravioleta, y luego los barredores óptico-mecánicos que también incluyen a la zona del visible y del infrarrojo. Luego tenemos algunos sistemas pasivos de microondas que registran microondas que son emitidas por los objetos, no la reflejada de la emitida por el dispositivo, por el sensor, sino la que emite el cuerpo o la materia. Y luego viene el sistema activo de microondas, que es el radar. Y luego, en el caso de las ondas de radio, ya tenemos antenas con receptores. Fíjense la cantidad de sistemas o de sensores requeridos para poder registrar diferentes porciones del espectro electromagnético. O sea, no hay un único dispositivo que permita obtener, perdón, voy a ver un chat acá, permite obtener el registro de toda la energía electromagnética. Ah, sí. Aquí me dice Anaí que noticia hace poco que un satélite argentino detectó justo a tiempo un derrame. Ah, bueno, voy por parte. Sí, hay una resolución que nosotros definimos para los sistemas satelitales, que se llama resolución temporal. O sea, cada cuánto tiempo yo tengo la imagen, digamos, de la misma porción del terreno. Esto es un aspecto muy importante. Seguramente debe ser alguno de los SAOCOM que detectó el derrame y por tanto, como a veces esos ductos que llevan oleoductos o gasoductos, lo que fuese, digamos, en este caso si un derrame debe ser un oleoducto, porque llevan petróleo o bueno, derivados del petróleo, a veces ocurren en zonas que no están visibles, en general, salvo que una cuadrilla, o sea, un grupo de personas, recorra la traza del ducto, o sea, del caño que va bajo tierra, y el derrame se puede detectar solamente a partir de, por ejemplo, imágenes de satélite que están obteniendo con una determinada periodicidad. Esto es lo que hablaba recién de resolución temporal, cada cuánto el satélite vuelve a registrar la misma porción. De todos modos, hay imágenes de diferentes satélites, pero en este caso seguramente es un SAOCOM, porque son los que están de la Argentina están activos. Eso es muy importante, fíjense la importancia de detectar un derrame de petróleo y poder actuar, digamos, dar un aviso y que vaya una cuadrilla, perdón, un grupo de personas a ver qué inconveniente ocurrió y evitar un desastre ecológico mayor. Acá hay otra pregunta, es cómo se relacionan los sensores remotos con los drones. Bueno, el dron, que significa zancudo en inglés por el zumbido que hacen, es en realidad una aeronave como cualquier otra. La diferencia obviamente está en que, ahora voy por parte porque me están haciendo varias preguntas. Bueno, vamos con los drones. Una aeronave, la ventaja es que no son tripulados y que se pueden planear una serie de levantamientos, obtención de imágenes con un dron. Tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Los drones, no solo para levantamientos de recursos naturales, sino recuerden que hasta aplican herbicidas y demás con drones. Y bueno, en la guerra ahora de Croacia, Rusia y Croacia, hay otros drones militares que tienen capacidad de fuego y bueno, tantas otras cosas. Pero en el caso nuestro,
hay drones que se utilizan para levantamiento y para eso se adosa, por ejemplo, una cámara digital, que puede ser una cámara digital que registre solo el visible o se incorpore infrarrojo o cámaras infrarrojas, digamos, muchas aplicaciones con los drones. Pero la vinculación está en que al dron se le adose un sensor remoto y por tanto puede obtener imágenes de la superficie a una determinada altura que ya es limitada por la posibilidad de elevarse que tiene el dron y obtener imágenes de la superficie terrestre. Pasando a cómo afecta la transmisión atmosférica a los sensores, ya lo vemos ahora, enseguida. Bueno. A ver, son las 11:06. Comento acá unas cositas y hacemos un pequeño paréntesis, un pequeño recreo. Ahí tienen también el espectro electromagnético, nada más que está resaltado la porción visible, es lo que conocemos como luz. En realidad la luz y el visible son casi sinónimos, pero recuerden que cuando hablamos de energía electromagnética nos referimos no solo a la luz, o sea, la que vemos nosotros, sino a todo el espectro electromagnético, desde, dijimos, las longitudes de onda correspondientes, las más cortas, correspondientes a las provenientes de exoatmósfera, hasta las ondas de radio, que es posible generarlas o que se registran, por ejemplo, de algunas otras sistemas solares, como les decía. Por ejemplo, las supernovas, bueno, eso ya es otra disciplina, pero las ondas de radio las podemos generar o se registran del espacio exterior también. Bien, ahí tenemos, fíjense, rayos gamma, faltan los rayos que mencionaba recién, vienen los rayos gamma, los rayos X, el ultravioleta y la porción del visible. Ahí las unidades están en nanómetro o milimicrón, que se llama, que es 10⁻⁹ micrones. Fíjense, sería 0,4 en micrones, 0,5, 0,6 y 0,7 en micrones. En este caso está en milimicrón, por lo tanto es 400, 500, 600 y 700 micrones. O sea que el espectro visible, el que podemos percibir con nuestros ojos, va desde 0,4 micrones o 400 milimicrones a los 0,7 o 700 milimicrones. Y del color azul al rojo, pasando por toda la gama de colores. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso para ustedes y para mí. ¿Me siguen escuchando bien? ¿No hay inconveniente? Bien, profe. Sí, perfecto. Bueno, entonces hacemos un alto. Perfecto, gracias. A ver qué hay de chat también. Bueno, gracias por el dato. Bien, les decía que hacemos un pequeño recreito. 11:20 nos conectamos de nuevo, 10 minutitos. Descansan ustedes sus oídos y su paciencia y yo la voz y voy a tomar un poco de agua. Bueno, entonces 11:20 nos conectamos nuevamente. Dale. Gracias.
Bueno, seguimos un rato más. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Perfecto. A ver, tengo un chat acá. Ah, perfecto, gracias. Bueno, en la pregunta que había de Candela Yáñez es cómo afecta la transmisión atmosférica a los sensores. Bueno, ahora justamente estamos entrando en ese tema. Ahora les comparto nuevamente la presentación. Bien, antes de entrar a la interacción, vamos a ver, perdón, el cuerpo negro teórico que se utiliza para comparación con la emisión del Sol, justamente para ver la energía electromagnética emitida en esa porción de la que emite el Sol, o sea, de 0,3 a 3 micrones, dijimos, del ultravioleta al infrarrojo medio. El infrarrojo medio se extiende, pero en el caso del Sol, emite en esa porción. Y tenemos que un cuerpo negro a una temperatura de aproximadamente 6.000 grados Kelvin tiene una curva de radiación que se eleva, como pueden ver en la gráfica, casi 10 veces. Y si uno piensa en una forja, en un pedazo de hierro negro, digamos que va a emitir más cantidad de energía a medida que las interacciones moleculares sean más rápidas. Y si yo pongo en una fragua un pedazo de hierro conocido como hierro negro, ¿no? A medida que lo vaya calentando, ustedes van a poder ver cómo se desplaza esa curva. Ahí fíjense, tenemos desde, a ver si se ve el cursor, desde 3.000 grados Kelvin a los 6.000 grados Kelvin, cómo la curva se va desplazando a menores longitudes de onda. Y es por eso que ustedes primero ven el pedazo de hierro en color rojo, a medida que se está calentando, pero a medida que se incrementa la temperatura, va pasando a longitudes de ondas más cortas, anaranjado, amarillo, bueno, ya luego inclusive a un color blanco brillante, que sería en la condición en que se encuentra la radiación solar. Entonces, ustedes recordarán que siempre les recomiendan que la llama de, por ejemplo, la cocina, un quemador de la cocina, esté en color celeste, un azul claro, digamos, porque ahí es cuando la llama está consumiendo correctamente oxígeno. Si el color de la llama es más rojizo, es porque hay algún inconveniente. O sea que cuanto más calienta es cuando se encuentra en la zona del azul. Y luego, bueno, si es brillante, blanco, es porque está emitiendo en todas las longitudes de onda del visible. Bien, ahí tenemos la luz visible famosa. Por eso cuando hablamos, en general se habla de la luz, en realidad estamos haciendo mención a la porción del visible dentro del espectro electromagnético. Pero les mencioné que, y vimos por supuesto, que la energía electromagnética va desde los rayos cósmicos hasta ondas de radio. Acá estamos hablando solamente de la luz visible, esa pequeña porción dentro del espectro electromagnético.
y ahí tienen los diferentes colores asociados con la longitud de onda en milimicrones. El violeta de 400 a 446, el azul, así hasta llegar al rojo, que es el límite superior de los 700 milimicrones de longitud de onda. Por otra parte, tengamos en cuenta que, primero, la película fotográfica registra normalmente entre 0,3 y 1,2 micrones. Y esto es debido a que no hay una emulsión, o sea, una película fotosensible a longitud de onda mayores a 1,2, que ya es infrarrojo. Y además porque la atmósfera dispersa y absorbe justamente las longitudes de onda más cortas que 0,3. O sea, hay lo que se llama, hablando de interacción entre la energía electromagnética y los componentes de la atmósfera, por suerte, o sea, la vida es posible en nuestro planeta debido a que la atmósfera retiene longitud de onda más corta. Ya sabemos que el ultravioleta es dañino, imagínense ondas de onda. Por eso es que si le sacan una radiografía, el que está a cargo de la obtención, o sea, el radiólogo, se protege, porque si se expone mucho tiempo a ese tipo de energía, va a dañar su cuerpo, obviamente. A nosotros, cuando nos sacan una radiografía, lo hacen cada determinado tiempo, no estamos expuestos todo el tiempo. Y en el caso de la protección, cuando uno sale de un lugar cubierto, recordarán que es justamente para evitar el ultravioleta, por ejemplo. Y las longitudes de onda superiores a 1,2 micrones deben ser detectadas por otros sensores, como vimos, en el caso, por ejemplo, de los barredores multiespectrales, porciones del infrarrojo, inclusive el infrarrojo lejano o térmico. Ya vamos a hablar más en detalle de eso. Bueno, aquí tenemos justamente la interacción, la pregunta de su compañera. La atmósfera va a absorber y va a dispersar energía y la atenúa. Esto es lo que se conoce como ventana atmosférica. Hagamos una aclaración. Una ventana para nosotros es un espacio abierto que permite el paso de la luz. Bueno, de manera análoga, se habla de ventana atmosférica porque la atmósfera digamos, se comporta como transparente para determinadas longitudes de onda. Y por eso que es posible usar la teledetección para el registro de esas porciones del espectro en determinada longitud de onda o frecuencia. Y tengamos en cuenta que la atmósfera está compuesta por gases, principalmente el nitrógeno, también oxígeno, gases nobles y trazas, por ejemplo, de neón, radón, criptón, que trazas se refiere a pequeñas cantidades de gases diferentes. Luego, por supuesto, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono y otros también componentes en traza en pequeñas cantidades, como el hidrógeno, metano y demás, que en el caso del metano, por ejemplo, es un contaminante. Y bueno, dependiendo de la cantidad de esos gases que tenga la atmósfera, en determinado momento va a haber una mayor o menor interacción o absorción de esos gases de las diferentes longitudes de onda. Y luego están las partículas, que pueden ser de origen natural o origen humano, por decirlo de alguna manera. Tenemos aerosoles coloidales,
por ejemplo, partículas sólidas y algunas líquidas, en el caso del agua. Ahí tenemos partículas de origen marino, sales y compuestos orgánicos, el conocido haze en inglés, que es la bruma del mar. Cuando ustedes toman sol en el mar se quema, se puede broncear mejor. ¿Por qué? Porque están recibiendo esa cantidad de pequeñas partículas de agua con sales que provienen del mar, y esto hace que, bueno, tengan un bronceado mejor. Pero lo que voy es que la bruma marina contiene sales en disolución dentro de las pequeñas gotas de agua. Luego, de origen continental, por supuesto, las cenizas volcánicas y los polvos en suspensión. Por ejemplo, en esta época, para nosotros cuando estamos saliendo del invierno, es cuando hay mayor polución, en realidad, de partículas que levanta el viento. Estamos hablando de partículas, bueno, de tierra, polvo, digamos, polvo en suspensión. De origen atmosférico, por supuesto, la niebla o la bruma, o inclusive las nubes. Y de origen antrópico, por supuesto, estamos hablando de todos aquellos humos provenientes de la combustión de aerosoles industriales. Ahí tienen una gráfica que muestra la altitud y las diferentes temperaturas, las, digamos, capas de la atmósfera a 12, 50, 80 y 500 kilómetros de altura, y los fenómenos detectados y las alturas a las que pueden volar, por ejemplo, algunos aviones, o en el caso de naves de órbita terrestre. Entonces, tenemos en cuenta que la energía proveniente del Sol, por ejemplo, debe atravesar todas esas capas, desde el Sol hasta la superficie terrestre, y luego desde la superficie terrestre hasta el sensor que registra la energía que es reflejada o emitida por un objeto. Entonces, tengamos en cuenta que hay una fuerte influencia de la atmósfera sobre la energía en su camino desde el Sol hasta la superficie terrestre, y desde la superficie terrestre hasta el sensor. Sigamos. Y respecto del concepto, bueno, ya hablé de la ventana atmosférica, y ahí tienen dos ejemplos. Uno es una fotografía de un atardecer y otro es una gráfica que muestra la dispersión de la energía de onda, perdón, de la energía electromagnética en función de la longitud de onda. Y, por ejemplo, el oxígeno causa una fuerte absorción, lo vimos en la curva de la irradiación del Sol, de 0,76 micrones, mientras que la absorción infrarroja está dominada por ejemplo, el dióxido de carbono y el agua. También lo veíamos en la curva esa de irradiación del Sol. O sea que hay elementos o componentes de la atmósfera que influyen sobre la energía, ya sea absorbiéndola o bloqueándola. Y este es el concepto famoso de ventana atmosférica, que es el comportamiento de la atmósfera como barrera, o sea, interferencia, dispersión, al paso de la energía electromagnética, y en algunos casos se comporta como transparente, y en otros casos no permite el paso de determinadas longitudes de onda. Ahí tenemos un ejemplo de, como les decía, un atardecer. Fíjense el color que tiene, las que tienen las nubes por encima, digamos, de la capa de nubes, ¿no?
Bien, hablando de la dispersión, tenemos que ver aspectos teóricos y hay tres teorías respecto de la dispersión de Rayleigh o de pequeñas partículas, la dispersión de May o Mi, que vamos a ver a continuación de esta, y la no selectiva, que ya interfiere, digamos, con toda la longitud de onda del visible. La de Rayleigh se produce cuando la longitud de onda es mucho mayor que el tamaño de la partícula, o sea que el diámetro de la partícula. Ahí tenemos la relación entre el diámetro de la partícula es más grande, digamos, que el 10% de la longitud de onda. Y entonces la intensidad de dispersión es proporcional a el cuadrado del volumen de la partícula. Y la intensidad relativa de dispersión está vinculada con la cuarta potencia negativa de la longitud de onda por el ángulo de dispersión que está formado por la dirección de la energía incidente y la dispersada, que es el mismo. Si yo tengo cantidad de energía que incide sobre un cuerpo, la reflejada va a tener en principio el mismo ángulo, ¿no?, de la normal, digamos. Por ejemplo, el azul del cielo, la bóveda celeste famosa, está producida justamente por, o explicada, digamos, por esta teoría de la dispersión selectiva de Rayleigh, y asociada obviamente a la longitud de onda y al tamaño de pequeñas partículas en la atmósfera, que hace que veamos nosotros la bóveda de color celeste. Pero también hay algunos colores rojizos que aparecen al atardecer, sobre todo cuando la atmósfera está cargada de polvo. Recordarán que durante el día, con el viento, se levanta polvo. Entonces, a la mañana, al amanecer, normalmente el rocío ha barrido esa cantidad de polvo en suspensión. Y al atardecer ya es cuando está más cargada la atmósfera de pequeñas partículas. Y esto lo que provoca es un color rojizo al atardecer principalmente, debido a que ya hay partículas de un poco mayor diámetro, digamos, y que provoca dispersiones en longitud de onda mayores. Siguiendo con la dispersión, tenemos la que decía, la de May o Mie, como quieran. Y en este caso la teoría tiene en cuenta que las partículas son un poco mayor que la longitud de onda. Y eso provoca ese blanco brumoso que vemos a veces cuando en esta época del año, o marrón, o a veces la apariencia rojiza del suelo, debido a la cantidad de, por ejemplo, polvo, humo o smog en general, que tiene la atmósfera. Y podemos ahí ver la dispersión de Rayleigh, la de pequeñas partículas, en las gráficas que tenemos ahí, la de May o Mie, como decíamos, de ya la partícula un poco más de mayor tamaño, y para partículas grandes, la dispersión de May, y la fotografía que tenemos ahí ya al atardecer, fíjense el color rojizo del sol. Hay, digamos, algunos amaneceres y atardeceres rojizos que serían solo por el efecto de la dispersión de Rayleigh. Ahora, la dispersión de May no tiene cualidades cuantitativas, y no por eso debemos confundirla con la dispersión no selectiva que vemos ahora a continuación. La no selectiva, ya la partícula es de mucho mayor tamaño que la longitud de onda, hablando siempre, por supuesto, de la porción
del espectro visible. Y es por eso que las nubes la vemos de color blanco, o sea, la dispersión es total. Y es por eso que yo mencionaba que en algunos sectores de la superficie terrestre se utiliza el radar para poder atravesar la nube, porque la longitud de onda en las microondas son de mayor tamaño que las partículas, en este caso de agua suspendidas en la atmósfera, las nubes, básicamente la bruma o las nubes. Y por tanto, por ejemplo, no puedo usar yo un sensor fotográfico porque lo que voy a ver es la nube y no la superficie terrestre. O sea, voy a ver la parte superior de la nube, ya que la energía del visible no puede atravesar esa porción de la atmósfera que está cargada con vapor de agua, por ejemplo, inclusive hielo en suspensión en algunos casos, de manera que lo que veo es la nube, inclusive en algún caso la sombra de la nube sobre la superficie, pero no tengo imagen de la superficie terrestre. Si hablamos de proceso de formación de imagen, ya hicimos mención a varios aspectos que están considerados en esta gráfica, en este título, digamos. La energía que incide, por ejemplo, la proveniente de la fuente natural del Sol, puede ser reflejada, absorbida o transmitida. Reflejada cuando la superficie obviamente refleja la energía. Parte es absorbida, si hablamos de un balance energético de la materia, o transmitida, por ejemplo, en caso de calor. El grado en que ocurren estos fenómenos de reflexión, absorción o transmisión es función de, primero, la intensidad que tenga la señal o la energía, el ángulo de incidencia y por tanto el ángulo de reflexión y la longitud de onda de la energía. Por eso las propiedades físicas y químicas y la configuración de la aspereza de la superficie, esto es la rugosidad, van a determinar la respuesta de la energía que incide o que emite el cuerpo hacia el sensor. Y ahí podemos ver en la gráfica, en este caso está hablando de la fotografía convencional, porque estamos viendo ahí una emulsión fotosensible, o sea, película fotográfica, la energía proveniente del Sol, que atraviesa la atmósfera, llega a los objetos y es luego reflejada hacia el sensor. O sea, una parte que el sensor no va a detectar porque el ángulo de reflexión es distinto, pero hay una porción que obviamente es registrada por el sensor. Y entonces, ahí tenemos la gráfica que muestra con claridad la fuente, en este caso natural del Sol, los objetos que son registrados por un sensor, puede ser una cámara analógica, puede ser una cámara digital o un barredor multiespectral. Pero en este caso estamos viendo una aeronave, un avión que porta, por ejemplo, una cámara con película. Hay diferentes tipos de sensores que van a registrar esa señal de energía y difiere, digamos, en resolución, sensibilidad, distorsión, digamos, y tenemos que estar al tanto de esas diferentes configuraciones para poder interpretar claramente las imágenes que obtenemos de la superficie terrestre. Lo mismo que hace un médico cuando toma una radiografía y obviamente debe estar entrenado para poder interpretar lo que está viendo en esa imagen. Y va a depender del tipo de registro que corresponda a ver cómo se
pueden observar las partes blandas o los huesos del cuerpo humano. Entonces, lo importante acá es que estemos entrenados para poder evaluar claramente los objetos que estamos viendo o que han sido registrados por un sensor en función de la longitud de onda que se trate y de las condiciones en que se obtuvo esa imagen. Y aquí tenemos que hablar ya de unidades de medida y tenemos que referirnos a un concepto muy importante en la teledetección que se refiere al ángulo sólido y al estéreo radial. El ángulo sólido se refiere al suspendido, esto es, incluido, digamos, en una porción de una esfera, normalmente de 1 metro, y todo va a depender de la posición del observador respecto del objeto y del ángulo sólido ese formado, como les decía, a partir de la reflexión de la energía. Ahí tenemos el ángulo sólido, es un ángulo en 3D, en 3 dimensiones, que abarca un objeto visto de una determinada perspectiva, por eso es importante la posición del observador, y corresponde a una zona delimitada de una proyección cónica, y mide el tamaño aparente del objeto, y para poder calcularlo, se proyecta el objeto sobre una superficie de una esfera de radio conocido. Yo decía, para el caso del estéreo radial, es de 1 metro, y esta unidad es parte del Sistema Internacional de Unidades, el SI, y se mide como ángulo sólido y es el subtendido. Subtendido quiere decir que yo tomo la porción, la longitud de una recta de una porción de arco de la superficie por un sector esférico de 1 metro cuadrado de área y pertenece a una esfera de 1 metro de radio. Entonces, ese es el ángulo sólido. Y si vamos al estéreo radial, podemos ver claramente que allí la cantidad de... se puede calcular, digamos, el ángulo sólido bajo un objeto que está proyectado sobre una esfera, dijimos, de radio conocido. Ahí tenemos la ecuación. Sería la superficie de proyección sobre la esfera, que es S, y el ángulo sólido bajo el cual se ve está relacionado con el radio al cuadrado, el tercer radio al cuadrado. Y la esfera completa ocupa 4pi por estéreo radial. O sea, tengo 4 cascos de un estéreo radial cada uno y conforman la esfera completa. Y por eso es que la esfera ocupa, digamos, 4pi por estéreo radial. Recordarán que en el caso de la longitud de la esfera, está relacionada con el radio, con los radianes, 2pi radianes para el caso de la superficie de una, la longitud de un círculo. En este caso estamos hablando de una visión en 3 dimensiones, por lo tanto estamos hablando de 4pi estéreo radial. Y aquí tenemos varios parámetros que son importantes tener en cuenta cuando trabajamos, por ejemplo, con teledetección. Ahí tenemos el estéreo radial, la medida del ángulo sólido,
el micrón o micra, llegan a menos 6 metros, la emitancia, que es M de un cuerpo negro, que vimos para el caso de la comparación de la señal del Sol, el flujo incidente, el flujo absorbido, que es I, A, o el flujo transmitido, o el ángulo formado por la superficie y la dirección normal, decíamos, la vertical. Entonces, la energía radiante, ahí tenemos el concepto y la ecuación, digamos, correspondiente. No hace falta que se acuerden cada uno de ellos. Sí hay uno que es el más importante, que es justamente la radiancia, que lo tiene más o menos a la mitad de la tabla. Yo lo voy a señalar a ver si aparece el cursor. Sí. Acá la radiancia, que es el término fundamental en teledetección. Entonces vamos viendo uno por uno. Energía radiante, total de energía radiada en todas las direcciones, proveniente de una fuente o la que emite emite el objeto, ese Q, y la unidad de medida son los julios, que recordarán ustedes capacidad de generar calor o trabajo. Densidad radiante, la energía radiada en todas las direcciones, ahora ya por unidad de volumen, o sea que tenemos dQ a dB, o sea, julios por metro cúbico. El flujo radiante, toda la energía radiada en todas las direcciones, pero por unidad de tiempo. Esta unidad es el vatio, conocido cuando ustedes van a comprar una lamparita para la casa, porque eso se mide en vatios, en la cantidad de energía. La irradiancia, que es el total de energía incidente sobre unidad de área y por unidad de tiempo. Es equivalente a lo que se conoce como emitancia, si se trata de energía emitida. Ahí el símbolo es E y es watts por metro cuadrado. Luego tenemos la intensidad radiante, toda la energía radiada por unidad de tiempo y por ángulo sólido. O sea, ya tenemos 3 dimensiones y es watt por estéreo radiante, cantidad ya por volumen. Y la radiancia, que es, decía, el parámetro importante en teledetección, que es el total de energía radiada por unidad de área y por ángulo sólido de medida, y que lo tenemos allí como la unidad es watt por metro cuadrado por estéreo radiante. Bueno, y radiancia espectral ya cuando hace referencia a una porción del espectro, por lo tanto sería watt por metro cuadrado por estéreo radiante y por micrómetros, o sea, por el rango que tome de longitud de onda. La emisividad, la relación obviamente entre la emitancia en una superficie y la que emitiría un cuerpo perfecto, el conocido cuerpo negro con el que comparamos la energía emitida por el Sol, obviamente a la misma temperatura. La reflectividad, justamente la relación entre el flujo incidente y el reflejado. La absortividad, esto viene de emisión, reflexión, absorción o transmisión, ¿no? En el caso de la reflectividad, la relación entre el flujo incidente y el reflejado. La absortividad, relación del flujo incidente que absorbe una superficie, un cuerpo. Y la transmisividad entre el flujo incidente y el transmitido por la superficie. Y allí tenemos la relación entre la porción, decía, de longitud de onda que se considere. Por lo tanto, la relación de esas magnitudes que veíamos recién pueden estar referidas a una porción del espectro electromagnético. Y de allí la derivada con la longitud de onda.
Ahora, cuando el flujo de energía que incide es parte reflejado y por tanto originando un flujo reflejado, tau R sería otra parte absorbida, el tau A, y una fracción que es transmitida, tau T, ahí tendríamos la ecuación, digamos, que vincula ese balance entre la energía incidente y la reflejada, absorbida o transmitida. O sea que ese balance debe dar igual a 1, la cantidad que incide. Y hay una proporción de cada una de esas digamos, partes de la energía que son transmitidas, emitidas o reflejadas, y aparecen los nombres, por ejemplo, de reflectancia, también conocida como albedo, que se mide en clima, la absorbancia y la transmitancia, y el carácter relativo que aducen algunos autores, y se la denomina como reflectividad, absortividad o transmisividad. Y aquí tenemos los tipos de reflexión. Se conocen 4, digamos, o se definen 4. Tenemos la especular, cuando el ángulo incidente respecto a la normal es el mismo que el reflejado respecto a la normal es la vertical. El pseudo especular, cuando hay ángulos que van variando respecto del incidente, pero en una, digamos, en pequeña cantidad. Luego tenemos la difusa, cuando ya los ángulos de reflexión varían en una cantidad mayor, y perfectamente difusa, cuando la señal o la energía incidente se dispersa en todas las direcciones. Eso tiene que ver con las características de la superficie sobre la que se refleja. Y digamos, eso va a ser más atenuado en función, como decía, del grado de rugosidad. Una cosa es un suelo liso o una superficie lisa, y otra una superficie rugosa, que provoca que los ángulos de reflexión sean en diferentes direcciones. Y para el caso de cuando ocurre, digamos, la perfectamente difusa, estamos hablando de la reflectancia hemisférica, o sea, una mitad de la o semiesfera, de manera que la dirección está determinada justamente por esa reflectancia direccional. Y este es el caso que corresponde a las medidas que hace, por ejemplo, un sensor montado en un satélite. Bien. Bueno, hasta acá la primera clase. Hemos visto una introducción que involucra lo que es un sensor remoto, lo que es la teledetección, las características de la energía electromagnética, la porción del espectro, o el espectro electromagnético, la porción que corresponde a la luz visible dentro del espectro, las diferentes porciones, como decía, los diferentes sensores que se utilizan para registrar la energía en cada una de esas porciones del espectro. Luego vimos también la digamos, porción en que emite el Sol, de 0,3 a 3 micrones, solamente en esa porción, y lo que consideramos como luz visible. Bueno, las características de la energía electromagnética, su comportamiento dual como
onda o como cuánto, y para luego ver cómo es el proceso de formación de la imagen, o sea, el proceso de la teledetección básicamente, y hablar de las dispersiones